pasada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, bueno, en el 97 Thomson descubre los electrones? Sabemos que la carga de un electrón es similar a la del protón, solamente que es negativa, ¿sí? Es negativa, cuando la del protón es justamente la misma, pero positiva. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y respecto a la masa, que la masa del protón es muy parecida a la del neutrón. Por supuesto, que hay algo que yo no se lo estoy diciendo acá, pero que es que el protón y el neutrón están en lo que llamamos el núcleo del átomo, cuando el electrón en realidad está en lo que llamamos corteza, ¿verdad? Bueno, pero son cosas que ya saben, por lo tanto, no voy a hacer demasiado hincapié sobre esto. La masa del electrón se dice que es despreciable, ¿sí? Tiene tanta cantidad de ceros adelante que es muy pequeña. Bueno, pasamos a lo que es la estructura del átomo. Como dijimos, el átomo, los átomos, en realidad, se clasifican de acuerdo al número de protones y neutrones en el núcleo, pero principalmente de protones, ¿sí? El número de protones, y esto acuérdense para siempre esta frase, el número de protones, o lo que llamamos Z de un átomo, es el que le va a dar nombre al elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un elemento que tiene un Z de 2, voy a tener un elemento que tiene 2 protones. Por lo tanto, ese elemento siempre va a ser helio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un elemento que tiene un Z de 1, ejemplo, ese elemento siempre va a ser eh, hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? El número de protones de un elemento va a ser esa especie de marca de nombre del elemento. No importa el número de neutrones que tenga, ¿sí? ¿Puede variar el número de neutrones? Sí, puede variar. En realidad puedo tener un elemento que tenga un protón y 2 neutrones. ¿Y pero qué? Entonces, si tiene 2 neutrones, ya deja de ser hidrógeno. No, no, no. Yo dije perfectamente que cuando tenía un protón era hidrógeno. No importa la cantidad de neutrones que tenga. Lo que importa es la cantidad de protones que tenga. ¿De acuerdo? Para saber el nombre del elemento. ¿Se entendió eso? Bueno, la identidad de un elemento está dada por su número de protones. Entonces, ¿qué papel juegan los neutrones? ¿Sí? A todo esto. Porque yo puedo tener en un núcleo, como dijimos, en un átomo, puedo tener, como dijimos, los protones y los neutrones agrupados en un núcleo y los electrones dando vuelta. Acuérdense, ¿sí? Que esto es bastante importante que lo recuerden, que el Z, ¿sí? Es el número de protones o número atómico, también se puede conocer. Ahí te admito, ¿vale? Ahí está. El A es el número de protones más neutrones, ¿sí? O sea, la suma de los protones más los neutrones me van a dar algo que se llama A en la tabla periódica. Eso va a ser el número másico, ¿sí? Y los N van a ser los neutrones. A veces los neutrones directamente ni se nombran. ¿Por qué no se nombran? Y porque si yo tengo el Z y tengo el A, los N los puedo sacar, ¿sí? Porque A menos Z me va a dar N, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Sí. Sí, ahí apareció alguien. ¿Quién apareció? ¿Cómo quién apareció? Ah, ¿Cómo ya andamos? sé. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Bueno, y voy a tener electrones también, dando vueltas. Pero los electrones ya no van a formar parte del núcleo. Van a estar en la corteza. Ahora, ¿qué cantidad de electrones voy a tener en un átomo yo? La misma que los protones. Muy bien. La misma cantidad de electrones voy a tener de protones. ¿Por qué? Porque un átomo siempre va a querer estar eléctricamente estable, ¿sí?
Y la única forma de estar eléctricamente estable es tener tantas cargas positivas como negativas, ¿no? Por eso los electrones tienen la misma carga, pero inversa que los protones. Cuando un protón es positivo, un electrón es negativo, pero tiene la misma carga, en realidad. O sea, negativo, positivo. Por eso siempre un átomo va a querer estar eléctricamente estable. Pero hay varios tipos de estabilidad que puede tener un átomo en sí. De hecho, también podemos conocer lo que se llama con el nombre de, y acá vamos a incorporar una palabra nueva, isótopo. ¿Habían hablado el año pasado de los isótopos? Sí, habían hablado. Bueno, Sí. este año cumplen un papel crucial los isótopos. Un isótopo, por si no se acuerdan, es un tipo de nucleótido, en realidad. Nucleótido es una sustancia que varía en los elementos del núcleo, por eso se llama nucleótido. Hay distintos tipos de isótopos. Pueden estar los isótopos estables o los isótopos inestables. Los inestables son los que más nos van a interesar a nosotros porque son los radioactivos, ¿sí? ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un núcleo atómico. En realidad, un isótopo se dice a un átomo, ¿no? Comparado con otro. No se habla de un isótopo a un solo átomo, sino cuando hablamos de un isótopo se le dice que es isótopo de otro átomo, en realidad. Porque isótopo es un átomo que tiene igual Z que el átomo original. Igual Z que era, igual que ¿Cuál es el número de protones? El número de protones, muy bien, igual Z, igual número de protones, pero distinto número de neutrones y por lo tanto distinto número másico, ¿sí? Distinto A. Entonces eso va a ser un isótopo, ¿sí? Cuando tiene igual Z, pero distinto N y distinto A. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? No le pongamos nombre, no importa, no importa. Pero pongamos un ejemplo de un isótopo. ¿Qué átomo conocen ustedes, por ejemplo? ¿El potasio lo conocen? Sí. Sí. Sí, el potasio. Bueno, el potasio creo que tiene 19 protones. ¿Sí? 19 protones. Supongamos que tengo un potasio que tiene 19 protones y creo que tiene 14 neutrones. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. 14 neutrones. ¿Cuál sería un isótopo del potasio? Un átomo que tenga ¿qué? 19 protones, 19 dijo, ¿no? Claro, 19 protones. Y no sé si se puede tener más neutrones, 20 o... Más o menos, ¿sí? A eso me refería. Más o menos cantidad de neutrones. Por lo tanto, si cambia la cantidad de neutrones, cambia la sumatoria de protones más neutrones, por lo tanto tengo distinto A. ¿Se entiende? ¿Está bien, Anaí, esto? ¿Ahí pasa a ser otro elemento o no? No. De vuelta, profe. ¿Por qué no pasa a ser otro elemento? Porque el Z es el mismo. El Z es Porque el Z es el mismo, exactamente. Pará, Natalia. De vuelta, pero profe, vos dijiste 19 que tenía el potasio. Claro, supongamos, vamos con uno más sencillo. Supongamos el hidrógeno. Sí. ¿El hidrógeno cuántos protones tiene? Uno. Un protón tiene. Uno, sí. Y no tiene ningún neutrón, ¿no? Tiene un solo protón y un solo electrón, el hidrógeno. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, bien. Ahora, yo tengo un isótopo del hidrógeno. ¿Cómo podría ser un isótopo del hidrógeno? A ver, ¿cómo crees?
¿Cómo podría ser ese test? Un isótopo del hidrógeno. Y porque no era igual ¿Cuál, Básico. qué tendría que tener un isótopo del hidrógeno? el mismo número másico, no. No, No, por eso. ¿Los protones, profe? todo lo contrario. Tiene que tener un solo protón, igual que el hidrógeno, porque si no, no se llamaría hidrógeno, es lo que vengo diciendo al principio, pero distinta cantidad de neutrones. Como el hidrógeno no tiene neutrones, puede tener un protón y un neutrón. Ah, ahora sí, claro. Está bien, sí. ¿Estamos Acá bien? dice igual Z, pero distintos neutros. Claro, acá justo tengo la regla ahí enfrente, mirá. Bueno, pará. Igual Z, pero... Ahora, yo te digo, Natalia, el helio tiene 2 protones y 2 neutrones en el núcleo. El helio tiene 2 protones y 2 neutrones en el núcleo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un isótopo del helio? Dice que tiene 2 de vuelta. El helio tiene 2 protones y 2 neutrones Sí. en el núcleo. ¿Cuál sería un isótopo del helio? ¿Cuál de los dos dice entre los protones y los neutrones? ¿Cuál sería? ¿Qué elemento formaría? ¿Cómo estaría conformado un elemento que se llame isótopo del helio, por ejemplo? ¿Cómo estaría conformado? No, la verdad, profe, me estoy mezclando como me estás diciendo. ¿Vos qué decías, Mirá, por ejemplo? Porque yo pero ponía... No sé, escúchame una cosa. Te dije que el hidrógeno estaba formado por un protón y ningún neutrón. Sí, ¿Estamos bien? hasta ahí vamos. Sí, Bueno, te dije, un isótopo del hidrógeno, por ahí puede tener un protón y un neutrón, ¿sí? Porque ya acá sigo teniendo un solo protón, así que sigue llamándose hidrógeno, ¿sí? Porque sigo teniendo un solo protón, pero le agregué un neutrón. ¿Ves que tiene distinta cantidad de neutrones? Le agregué sí. un neutrón. Entonces es un isótopo del hidrógeno, ¿sí? Y cambia su número másico, porque a partir de ahora tengo el doble de peso. ¿No? Claro, a mí lo que me confunde, vos decís, tiene uno, pero tiene distinto neutrón, más igual el mismo número másico. Ahí es donde yo meto la pata, Pero el número me másico es la parece. Cuando lo cantidad de sumo, protones más neutrones, sí. ¿no? En este caso, claro, es uno. Pero ahí es donde yo meto la pata cuando ponés, no sé, decís No, 19 o el carbono 12. no Ahí importa. es donde yo me confundo por eso. Pero pará, escúchame. Por ejemplo, el helio. Vamos al caso del helio de nuevo. El helio tiene 2 protones, ¿sí? 2 protones y 2 neutrones tiene el helio. 2 protones y 2 neutrones. ¿Se entiende? Sí, Bueno, ahora, ese es el átomo de helio normal. Pero si yo quisiese hacer un isótopo del helio, ¿sí? ¿Qué le cambiaría al helio? ¿Qué le agregaría o le sacaría? bueno, ahí es donde la cuenta que vos decís es diferencial cuando tenés que sumar A o Z menos N. Estoy tratando con la memoria de pensar en la regla esa, cuando ¿viste cuando No, hacíamos no la pienses cuenta en esa, ninguna no? regla. Por eso te digo. Escúchame. Te dije, lo único que tengo que tener en cuenta para que una sustancia se llame helio es que tenga 2 protones. Sí, Este tiene 2 protones, un isótopo del helio, no helio puro. vos decís esto de agregarle un neutrón. Le puedo agregar o sacar Se puede agregar, neutrones. claro, ahora sí. Sí, ¿Se entiende? Entonces, si yo ahora en sí. vez de tener 2 protones y 2 neutrones, tengo 2 protones y 3 neutrones, voy a tener un isótopo del helio. ¿Por qué? Porque Bien. no es helio, porque tiene 3 neutrones, no es helio Sí, puro, pero es helio, ¿por qué? Porque está con 2 protones, o sea, es un isótopo de la misma sustancia alterada y va a tener distinto peso molecular, ¿sí? Distinto número másico. está bien ahora. ¿Se Profe, yo creo que entiende? sí, me metí en un laberinto. ¿Sabés con qué confundí? ¿Viste cuando en química nos hacen los ejercicios? No sé, hierro, ponele.
que tiene 2, después le agregás carbono. Yo pensé que vos decías de sumar eso, me parece que ahí ya estoy metiendo la pata, mezclé por eso. No. Escuchá la clase del principio y analizá esto. No, olvídate de lo que... No, De nada química, que ver. como que yo agarré con lo de química con eso, entonces está bien. Eso se llama isótopo. Hay otro tipo de nucleótidos que se llaman isóbaros, ¿sí? Que son los átomos que tienen igual peso, ¿sí? Igual suma de protones más neutrones, pero tienen distinta cantidad de protones y neutrones. Sí. Por ejemplo, suponete que yo tengo el helio que tenía 2 protones y 2 neutrones, ¿no? En total, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos A tiene, Natalia? Si tiene 2 protones y 2 neutrones. En total, ¿cuántas A tiene? 2. ¡No! ¿Qué es el A? ¿Ves que me sigo Escuchame, Natalia, confundiendo anotate con el ahí, otro? anotate. Sí. Anotá lo que yo te digo. Sí. Z igual protones. Profe, ¿se escucha lo que hablo o no? Sí, se escucha, ¿qué? No, porque como no lo tengo en la computadora, por eso tampoco no estoy entendiendo. Estoy trabado con el teléfono y estoy queriendo entender y tampoco puedo. Bueno. Z igual protones. Pone N igual neutrones. Vamos. Meta, diría el santiagueño. ¿Qué más? Eso. A igual protones más neutrones. Sí. Bueno. Entonces, si yo tengo un átomo que tiene un A de 4, ¿sí? Un A de 4. Es decir, que los protones más neutrones dan 4. ¿Podría ser el helio? Sí, porque tiene 2 protones y 2 neutrones, ¿o no? Sí. Bueno, entonces el A es la suma de protones más neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, sí. Bueno, ahora sí. Ahora, ¿qué pasa? En vez de tener 2 protones y 2 neutrones como tiene el helio, yo tengo un protón y 3 neutrones, suponete. O sea, tengo distinto Z y distinto N. Sí. ¿Se entiende? Claro, sí, pero ves, yo haría la suma por... Bueno, ahí es donde yo me confundo. Ahí serían 5. Pero no vayas más, pero entendeme lo que te estoy diciendo yo. No quieras volar a la luna cuando no tenés ni un planeador. Escúchame. Anotá, helio, anotá. Sí. 2 protones y 2 neutrones. Protones y 2 neutrones, dijiste, profe. Sí. Entonces, si el helio tiene 2 protones y 2 neutrones. Si el helio tiene 2 protones y 2 neutrones, tiene un A de 4, ¿no? Claro, la suma. Claro, la suma de protones más neutrones es el A. Tiene un A de 4. Sí. Si yo tengo un isóbaro del hidrógeno, puedo tener una sustancia que tenga un protón y 3 neutrones, ¿o no? Y voy a seguir teniendo un A de 4, pero voy a tener distinta cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones, ¿o no? Sí. Sí, ahí sí. Escúchame, si yo tengo, a ver, 2 naranjas y 2 pomelos, ¿no? Y ese combo lo llamo A. ¿Sí? Cuando yo compro 2 naranjas y 2 pomelos, ese combo lo llamo A. ¿Está bien? Bueno. Y ahora quiero tener un combo que tenga la misma cantidad de elementos, es decir, 4, 2 y 2, ¿no? 4 es la cantidad, pero no quiero tener la misma cantidad de naranja que de pomelo. Puedo tener una naranja y 3 pomelos, ¿o no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Bueno, ese combo que yo voy a tener va a ser un isóbaro del primer combo que yo te dije, que tenía 2 y 2, ¿sí? Claro.
Vale, puedes poner 3 o 2. Depende. Puedo poner 3 acá y 1 acá, puedo poner 1 acá y 3 acá, ¿sí? ¿Estás viendo en la compu vos o estás en el celular? ¿Bien? ¿Se pueden ver En el mi celu, cursor? trato de escuchar, te escucho más o menos, pero eso igual lo voy a entender, no importa. Bueno, cuando tengo un isótono, que es otro Aunque tipo sean de... las 3 de la mañana, lo voy a entender. Bueno, así me gusta. Aprendete aunque sea los nombres, Sí, obvio. porque después los vas a relacionar. Yo este PDF después lo paso. Cuando yo tengo un Gracias. isótono, lo que voy a tener es igual cantidad de neutrones. Es decir, voy a tener una sustancia que tiene la misma cantidad de neutrones que otra. Por ejemplo, supongamos que el helio, que tenía 2 protones y 2 neutrones, ahora voy a tener una sustancia que tiene 2 neutrones pero 5 protones. Por ejemplo. Entonces voy a tener un isótono del helio. ¿Por qué? Porque va a tener la misma cantidad de neutrones, pero va a tener distinta cantidad de protones y por lo tanto la suma de protones más neutrones va a ser distinta. ¿Está bien? Bueno, eso van a ser Profe, los isótopos. una Sí, preguntita. sí, Cuando nosotros hablamos de isótopos, serían de la misma familia porque pertenecen, o sea, tienen el mismo cantidad de protones. claro. En Pero los realidad, otros no, serían elementos claro, distintos. exactamente, eso es lo que iba a decir. En realidad, tanto los isóbaros como los isótonos son otros elementos, ¿sí? Son otros elementos que tienen características en común con el elemento base que nosotros estamos comparando. El único que es el mismo elemento, solamente que modificado, es el isótopo. ¿Está bien? Hay una regla mnemotécnica para aprenderse esto. Iso, chicos, significa igual. Iso, donde estudian ustedes, significa igual, en realidad. ¿Sí? Bueno, isotopos es igual cantidad de protones. ¿Ves? La P. Isobaros, ¿sí? Es igual cantidad de A. Igual número másico. Isobaros. E isotonos es igual cantidad de Ns. ¿Sí? Isótonos. La letra misma les está diciendo qué es lo que cambia. La P, la A y la N. Bueno. Entonces dijimos, como bien dijo Vanessa, que los isótopos son la misma sustancia, ¿sí? Solamente que modificada en su cantidad de neutrones, por lo tanto, en la suma total. Que pueden ser estables. ¿Estables qué? ¿Qué significa que son estables? Que en realidad, cuando nosotros hablamos de un isótopo, cuando hablamos de una sustancia, siempre esa sustancia tiende a estados de baja energía, ¿sí? Siempre tiende a estar lo más cómodo posible. Siempre tiene que tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Para qué? Para estar eléctricamente estable. Siempre en realidad quiere tener la misma cantidad de protones que de neutrones, ¿sí? En un núcleo le gusta tener la misma cantidad de protones que de neutrones. Y si no tiene la misma cantidad, los tiene acomodados de forma tal que no busca que tener la misma cantidad, sino que están acomodados de tal forma, ¿sí? Estructuralmente, que no necesita cambiar. Son los isótopos estables, ¿sí? Pero hay isótopos que se llaman inestables o radioactivos y que algunos son naturales y otros son artificiales. Los artificiales son los que fabricamos nosotros para, por ejemplo, fines médicos, ¿sí? Por ejemplo, para reactores nucleares, por ejemplo, para bombas atómicas, ¿sí? Y los naturales son los que se encuentran en la naturaleza de por sí, por ejemplo, el uranio, ¿sí? El uranio, cualquier sustancia radioactiva en realidad, el polonio, el radio, ¿sí? Esos son elementos naturales que se encuentran en la naturaleza. Ya se está yendo a la hora, chicos. Bueno, entonces, ¿qué son radioisótopos? Son isótopos radioactivos, o sea, que emiten radiación, que tienen un núcleo inestable,
¿sí? ¿Por qué tienen un núcleo inestable? Por el balance entre neutrones y protones. Yo les dije hace un rato que siempre quieren tener la misma cantidad de protones que de neutrones, pero que si esa cantidad de protones y de neutrones es mucha, generalmente esto pasa en los núcleos muy grandes, cuando tienen de 84, 88 elementos para arriba, ¿sí? Cuando tienen tantos elementos dentro de un núcleo, esos protones y neutrones constantemente de estabilizarse. Y cuando tratan de estabilizarse, emiten energía. Esa energía, como proviene del núcleo, porque estamos hablando siempre del núcleo, se llama energía nuclear, ¿sí? Y a veces esa energía no solamente emite ondas, ¿sí? Energía en forma de ondas, de rayos, sino que a veces para estabilizarse emite partículas, ¿sí? Partículas que son pequeñas cantidades de energía, ¿sí? En forma de, ahora vamos a ver en forma de qué en realidad, qué tipos de partículas emite. Entonces, un radioisótopo son isótopos radioactivos, o sea, son isótopos, lo que acabamos de decir isótopos, es decir, son sustancias modificadas en su núcleo, ¿sí? Que pueden ser naturales o artificiales, y que emiten radiación, emiten energía, en realidad energía en forma de radiación, cuando sus partículas tratan de estabilizarse. ¿Y qué partículas son? Los protones y los neutrones, ¿sí? Y emiten o rayos, ¿sí? O rayos, radiaciones electromagnéticas, o emiten partículas también. Después vamos a ver qué tipo de partículas. Bueno, entonces, ¿cómo está formado el nucleótido? Un nucleido está formado, por ejemplo, un nucleótido, es lo mismo. Es un tipo de átomo con un número definido de protones, neutrones distribuidos con un determinado orden dentro del núcleo, como dice acá. Por ejemplo, el carbono, ¿sí? Es un elemento que tiene número atómico Z, o Z 6, y número másico, ¿sí? O A 14. ¿Qué significa? Que si yo tengo 14 menos 6, voy a tener 8. ¿No? Sí. 14. Que es el. ¿14 qué? La cantidad total de elementos que conforman el núcleo de carbono. 14 es la cantidad total de elementos que forman el núcleo de carbono. Si al 14 yo le saco 6, que es la cantidad de protones, me va a dar la cantidad de neutrones que tengo, ¿no? Voy a tener 8 neutrones. Entonces, ¿qué significa? Que A es igual a Z más N, lo cual significa que Z, por ejemplo, por decir otro ejemplo, Z es igual a N menos A, por ejemplo, o que N es igual a Z menos A también, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahí cuando acercaste al micrófono sí, se te escucha mejor. Profe, cuando te acercaste más que dijiste A igual a Z. Acá. ¿Ahora se escucha Es, mejor? Tendrías que tener un director de audio que te diga. Sí, por la cucaracha. ¿Para qué me voy a poner así? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, Me sí. siento como en un programa de... Sí, cuando dijiste eso, igual. Bueno, Sí, A. te vas al estrellato. A es igual... A es el número másico, ¿sí? Es la cantidad de protones más neutrones. Entonces, Sí. si yo tengo que A es igual a Z más N, es lo mismo que decir que tengo N es igual a Z menos A, por ejemplo. O A es igual a... o Z es igual a A menos N. ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no está? ¿O no? Sí, está. Sí,
Sí, bueno, paso. Bueno, entonces, no es difícil cada vez que tenemos que hablar del peso de un protón o de un neutrón, empezar a decir cuánto pesa un protón. 1,67 por 10 a la menos 27 gramos. ¿No es difícil empezar a decir ese número? Es muy difícil. Bueno, entonces se juntaron un montón de personas y dijeron, vamos a ponerle una medida a esto que sea más fácil de nombrar. Se juntó la comisión de energía atómica y dijo que vamos a ponerle el peso de una UMA, que significa unidad de masa atómica, a la 12ª parte del carbono 12. ¿Sí? Eso va a significar una UMA. Entonces, una UMA, una unidad de masa atómica, va a ser lo que pesa un protón y va a ser lo que pesa un neutrón. ¿Sí? Por eso les dije, no hace falta que se aprendan por ahora el número este de memoria. ¿Sí? Sepan que un protón y un neutrón pesan lo mismo. El neutrón es un poquitito más gordito, pero bueno, pero vamos a tenerlo como que también pesa una UMA, ¿sí? En cambio, el electrón es tan mísero, tan chiquito, tan pequeño, que si lo tenemos que pasar a UMA, sería 0,000549 UMA, ¿sí? En vez de 1, mirá qué pequeño que es un electrón, ¿sí? O sea, qué cantidad de electrones necesitaría yo para recién llegar a una UMA, ¿no? Estoy pensando. Bueno. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí, profe. El tamaño de un átomo en realidad aumenta en la tabla periódica de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Significa que arriba voy a tener el más pequeño y abajo voy a tener el más grande. O sea que si yo tuviese que decir dónde están los átomos más de mayor tamaño en una tabla periódica, por poner un ejemplo, voy a decir que van a estar en este lado, ¿no? Bien. Esto lo puse porque una vez me lo preguntaron en una clase, ¿en qué orden más o menos está el tamaño de un átomo? Está más o menos en el orden de 10 a la menos 8, significa que tengo 8 ceros, o sea, 7 ceros, 1, ¿sí? 0,7 ceros, 1. ¿Sí? Es muy pequeño el tamaño de un átomo. Entonces, nosotros vamos a tener, de lo que venimos hablando, más o menos, acá van a tener la frecuencia, ¿sí? La frecuencia me va a dar a mí el tamaño de la longitud de onda. Y acá vamos a tener las distintas longitudes de onda. Por ejemplo, las ondas de radio van a estar entre 10 a la 6 y 10 a la 7 aproximadamente, el tamaño de la longitud de onda. Esta va a ser la luz visible, esto es lo que vamos a ver nosotros, que lo vimos la vez pasada cuando vimos luz, ¿sí? Y acá van a estar los rayos ultravioletas y los rayos X, gamma y rayos cósmicos. Fíjense que todo lo que está a la derecha en realidad, o sea, de alta frecuencia, siempre que decimos alta frecuencia decimos corta longitud de onda, ¿no? Cuando decimos alta frecuencia es sinónimo de corta longitud de onda. Todo lo que está a la derecha de mi espectro electromagnético, que van a ser los rayos X, los gamma, los cósmicos, van a ser radiaciones ionizantes, ¿sí? Radiaciones ionizantes. De hecho, parte de las ultravioletas son consideradas radiaciones ionizantes. Solamente que muchas radiaciones ultravioletas quedan en la atmósfera, ¿sí?
tiempo, sí. No quiere saber nada, Silvia, por eso estoy yo acá. Digamos, eh, vamos con... Acá estamos. Bueno, entonces lo que tenemos de este lado, del lado derecho del espectro electromagnético, es las radiaciones ionizantes. De hecho, yo decía que parte de las radiaciones ionizantes, parte de los rayos ultravioleta, nos protege la capa de ozono, ¿sí? Si no, nosotros tendríamos mucha más radiación en la Tierra. Hay lugares de la Tierra que tienen un medidor del índice de radiación, así nomás, te lo digo, del índice de radiación. Y eso es de los rayos ultravioleta. Por ejemplo, al sur de Chile hay medidores de índice de radiación. Bueno, yo lo sé porque justo los vi cuando hice un viaje en moto y justo los vi, están en la ruta. Bueno, entonces, nosotros vamos a dividir las radiaciones o el espectro electromagnético en radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Nosotros vamos a tener las no ionizantes, por ejemplo, los infrarrojos, los ultravioletas, los microondas, las ondas de radio, ¿sí? Y los ionizantes, lo que ya conocemos. Generalmente para el diagnóstico por imagen, excepto el ultrasonido, que no está acá porque es ultrasonido, y el electromagnetismo, el resto son radiaciones ionizantes. Radiaciones electromagnéticas, ¿no? Bueno. Ahora bien, en física, en física nuclear, hay unidades, ¿sí? Hay distintos tipos de unidades. ¿Lo vieron esto con Silvia, chicos? Los que estuvieron el año pasado. Solo electron volt, nomás. Electron volt. No mencionó nada. Hay distintos tipos. Y el electron volt, sí. Hay distintos tipos de unidades, claro, bueno. Está el ergio, el joule y el electron volt. La que nosotros vamos a utilizar es el electron volt, pero tiene sus equivalencias, ¿sí? Yo no les voy a pedir que se aprendan esto, pero sepan que el electron volt no es la única unidad en física. ¿Qué es? Lo que sí quiero que sepan es, en realidad, ¿qué es un electron volt? ¿Sí? Porque después nosotros vamos a trabajar todos los días con el electron volt. Cuando nosotros le ponemos un equipo de rayos tanto kilovoltaje, en realidad le estamos diciendo tantos kilos, tantos miles de electron volts, ¿sí? Kilovoltaje es kilo electron volt. Y el kilo, acuérdense que significa 1000, ¿sí? Un kilo es 1000. No sé si sabían que un kilo... Entonces, ¿cómo sería la cosa? El electrón da la variación de la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía del movimiento que experimenta un electrón cuando la diferencia de potencial del campo eléctrico, acuérdense este concepto, el concepto de campo eléctrico, que es lo que vimos al principio de la materia, es de 1 voltio. Es decir, que si yo tengo una diferencia de campo eléctrico entre un lado y el otro, y un electrón va de un lado al otro, ¿sí? De un lado al otro, entonces ese electrón está experimentando una diferencia de campo de 1 electron volt, ¿sí? Y equivale, obviamente, que a, bueno, la equivalencia del electron volt a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Bueno, esto no hace falta que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la carga, cuando hablamos de energía de carga. Y una de las unidades de carga es el coulomb, ¿sí? Bueno, se obtiene de multiplicar la carga de un electrón en coulomb por la unidad de potencial eléctrico que está en voltios. 1. ¿Sí? Entonces, un electron volt es un electron volt. Pero si yo digo 1 kilo electron volt, en realidad estoy diciendo 1000 electron volt. ¿O no? Nico.
Perdón, profe, pero me quedé con esto que me dijo y me perdí. Si yo digo un electron volt, estoy hablando de la diferencia de potencial que hay entre un lado y el otro, ¿sí? Que experimenta un electrón para ir de un lado al otro, un electron volt. Sí. Pero si yo digo un kilo electron volt, estoy hablando de 1000 electron volt, ¿no? Porque le puse una K adelante, son 1000, es un kilo, ¿no? 1000 electron volt, ahí está. Si yo digo un kilo electron volt, es lo mismo que decir 10 a la 3, ¿o no es lo mismo? Es lo mismo, sí. 10 al cubo, Sí. porque 10 por 10 es 100, por 10 es 1000. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y si yo digo un mega electron volt, es lo mismo que decir 1000 kilo electron volt, ¿o no? Sí. O es lo mismo que decir 1.000.000 de electron volt, ¿o no? O 10 a la 6 sería igual. O 10 a la 6, es decir, ¿qué estoy marcando con este 6? La cantidad de ceros que va a tener mi unidad. El mega va a equivaler a 1.000.000. El kilo va a equivaler a 1000. 1000. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Hay unidades para arriba y unidades para abajo. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Anaí, estamos bien? Sí, estamos bien. ¿Ale, estamos bien? Sí, profe. Bueno, Vane, bien, ¿no? Son los que no estaba viendo recién, por eso les pregunté a ellos. No, te decía, Gus, que me habías asustado con el tema de la materia de física 1, por eso No te asustes, no te asustes, simplemente preguntale a Beatriz. Beatriz, yo ahora estoy cursando con Gustavo Física 2, ¿cómo es la onda? ¿Tengo que rendir la 1? ¿Puedo pasar a tercero? Preguntale así como cosa tuya, como... Sí, no, obvio, no. No te asustes, nada que ver, no. Esto es un comentario, olvídate, concentrate en esto. Yo después para Física 1 te voy a ayudar yo, no te da problema. A mí también ayúdame, que yo también la tengo que dar, Bueno, los ayudo a los dos, no hay problema. Dale, tranquilo. Profe, ¿a mí me ayudas en anato? Que yo llego. No sé nada. Es que no llego a conectarme. Vos sabés que yo anatomía anatomía vas a tener que... La verdad que a mí anatomía no me gusta, no es que, no sé, no me gusta, no me... Anatomía es muy bibliográfico, lo tenés que ver, aprenderte los nombres, aprenderte... Un idioma nuevo, profe. Claro, pero no es deducción, cálculo, no es una... No me gusta, no te puedo ayudar. Ojalá Nati te pudiera ayudar. No. Mientras pueda diferenciar el apéndice. Bueno, pero ahí ya... Bien, está bien. Bueno, por ahí algo te puedo dar una mano. Después haremos reunión. Entonces, cuando hablamos del núcleo, chicos, fundamentalmente hablamos de protones y neutrones. ¿De acuerdo? Hay otros elementos, qué sé yo. Pero hablamos de protones y neutrones cuando hablamos del núcleo. ¿Sí? Y la corteza hablamos de electrones. Por ahora, fundamentalmente. Entonces, ¿qué vamos a ver de un núcleo? Primero su estructura y tamaño, la energía de enlace. ¿Qué es la energía de enlace? Es la energía que mantiene unidos los protones y los neutrones, ¿sí? Por eso puede haber liberación de energía, porque si yo muevo un protón y un neutrón, en realidad lo que estoy haciendo es despegando algo que está unido y estoy liberando energía, ¿sí? Esa energía puede ser energía nuclear, ¿sí? Protones y neutrones con energía de enlace, modelos nucleares, porque hay distintos tipos de núcleos, ¿sí? Tamaños, el tamaño del núcleo influye mucho, en este caso el tamaño influye, el tamaño del núcleo influye mucho para el tipo de radioactividad. La diferencia entre las clases de nucleótidos, acuérdense que los nucleótidos son aquellos elementos que pueden formular isótopos, isóbaros, isótonos, ¿sí? Y los isótopos, si son estables
y radioactivos. ¿Qué tipo de isótopos? O los estables o los radioactivos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando nosotros hablamos en realidad del núcleo, acá no vamos a hablar de electrones, los electrones están en la corteza. Cuando hablamos del núcleo, que dijimos que teníamos protones y neutrones, fíjense que el tamaño del átomo, yo se los había dicho hace un rato cuando les mostré el dibujo de la tabla periódica, vamos a ir para atrás, era de 10 a la menos 8 centímetros, ¿se acuerdan? Acá se los estoy mostrando, no hace falta que se acuerden. Bueno, acá se los estoy mostrando, 10 a la menos 8 centímetros aproximadamente tiene un átomo. Pero ¿qué pasa? El núcleo no es de 10 a la menos 8, el núcleo es aproximadamente de 10 a la menos 12. Significa que tiene 3 ceros más adelante. ¿Sí? O sea, si este tenía 8 ceros adelante, este tiene 12 ceros adelante. Es muy pequeño, centímetros. ¿Y qué forma, esta es la gran pregunta, qué forma un protón? ¿Qué elementos forma un protón y qué elementos forma un neutrón? Esa es la gran pregunta de los físicos durante años. Bueno, un protón, a diferencia de lo que muchos creen, o un neutrón, no es una bola de billar, ¿sí?, compacta, algo que no se puede romper, algo que está definido, sino que es algo que está formado por materia, ¿sí? Materia, yo cuando hablo de materia en realidad estoy hablando de energía. Esa energía está dispuesta en algo que nosotros vamos a llamar quarks, ¿sí? Así se llama, quark. Y un quark, fíjense que si un protón y un neutrón es del tamaño de 10 a la menos 13, un quark es de un tamaño de 10 a la menos 16, ¿sí? Es muy, 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 muy pequeño un quark. De hecho, se dice que un quark tiene aproximadamente el tamaño de un electrón. ¿Sí? Es tan pequeño, ¿se acuerdan que yo les dije que el electrón en una bolsita de energía era despreciable? Bueno, el quark es aproximadamente del tamaño de un electrón. ¿Vamos bien hasta acá? Este es de los últimos descubiertos, ¿no, profe? El cuarto. No, la teoría de los anillos es la última descubierta. Esta es la última comprobable, en realidad. Esta es la última comprobada. Hay más teoría. Lo que pasa es que, bueno, la física está llena de teoría. A esta altura digo, no puede ser visto con ningún tipo de microscopio esto. ¿Entendés? Bueno. Pero ¿se entiende esto, lo que estoy diciendo? Sí. Sí, ¿no, Nati? ¿Se entiende? Estaba mirando el dibujo. ¿Estaba mirando? Bueno, míralo. Entonces, del núcleo, que está formado por protones y neutrones, un protón o un neutrón, cualquiera de los dos, está formado por quarks adentro. Y el quarks es mucho más pequeño, es del tamaño aproximadamente de un electrón. ¿Sí? Despreciable. Despreciable, pero vos fíjate como muchos juntos forman un protón. Muchos no, 3 en realidad. Bueno. Pero, Gustavo, ¿el quark posee alguna propiedad o simplemente el nombre que se le dio a lo que forma el protón? No, el quark tiene propiedades, sí. Okay. El quark tiene propiedades. Yo en el Instagram puse varias cosas de esto, puse varias fotos de estas cosas, pero bueno, no hace falta que las busquen ahí, igual lo vamos a ver acá, no importa. Bueno, con todo esto, ¿qué vamos a llegar? Vamos a llegar a lo que se llama radioactividad, ¿sí? La radioactividad en realidad existe de varias formas, pero hay 2 formas de desintegración radioactiva que son la emisión de partículas. La radioactividad es de 3, en realidad, formas. 2 que consisten en la emisión de partículas y una que consiste en la emisión de rayos gamma. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Cuando hablamos de radioactividad, hablamos de radiación que sale del núcleo. ¿No? Nosotros, por ejemplo, conocemos
rayos X, ¿no? Ustedes conocen los rayos X, ¿no? Sí. Bueno, los rayos X son radioactividad. Me parece que no, porque la radioactividad se daba entre los protones y los neutrones, y los rayos X se forman con los electrones. Claro, los rayos Muy X son producto. bien, muy bien. La radioactividad es de origen nuclear. Los rayos X son de origen de la corteza. Los rayos X se producen cuando los electrones desplazan o se detienen al pasar cerca de un núcleo, o desplazan un electrón que está arraigado a una de las órbitas del lugar donde impactan y producen radiación de frenado o radiación característica. Esos son los rayos X. Sin embargo, la radiación nuclear es exclusiva del núcleo, por eso se llama nuclear. Hay dos tipos de radiación nuclear que son las que emiten partículas. Una, la emisión alfa, y otra, la emisión beta. La emisión alfa ocurre en núcleos muy grandes y muy pesados. ¿Qué significa? Que tienen mucha cantidad de protones y mucha cantidad de neutrones, ¿sí? Son grandotes, son núcleos muy grandes, ¿sí? No van a encontrar un núcleo de helio con radioactividad, no van a encontrar un núcleo... No, van a encontrar núcleos muy grandes, ¿sí? De uranio, por ejemplo. Uranio va a emitir partículas alfa. ¿Qué ocurre con esos núcleos muy pesados? Van a emitir partículas que van a estar formadas por un Z de 2 y por un A de 4. ¿Qué significa que va a tener un Z de 2 y un A de 4? Si tengo un Z de 2 y un A de 4, voy a tener un N de ¿cuánto? 2. 2. 2. Claro, porque 2 más 2 me va a dar 4. ¿Sí? Entonces, miren qué grande va a ser el núcleo, qué grandote, que cuando emita una partícula, va a emitir una partícula del mismo tamaño que de un núcleo de helio. ¿Sí? De hecho, esa partícula, cuando se desprende de ese núcleo gigante, se va, como es muy positivo, porque tiene 2 protones y 2 neutrones, los neutrones no suman carga, y tiene 2 protones y son muy positivos, lo primero que van a hacer es agarrar del medio, así, 2 electrones del medio. Y una partícula estable de 2 protones más 2 neutrones más 2 electrones se va a transformar en una partícula de helio. Automáticamente, ni bien se libera, se va a formar una partícula de helio. O sea que la emisión alfa ocurre en núcleos muy pesados, con un Z de 2, una de 4, ¿sí? Una de 4, son partículas ionizantes. ¿Por qué ionizantes? Ionizar, recuerden que es formar iones, ¿sí? Formar iones. ¿Y qué es formar iones? Formar partículas cargadas eléctricamente. Cuando salen al medio son tan positivas que arrancan electrones de todos lados, ¿entendés? Y como arrancan electrones de todos lados, ionizan automáticamente. Bueno, eso es la emisión alfa. Voy a tener una emisión beta. La emisión beta ocurre... a ver, hay dos tipos de emisión beta. Esto lo quiero decir. Hay dos tipos de emisión beta. Una emisión beta negativa y una emisión beta positiva. Hay una emisión beta negativa que ocurre cuando los átomos tienen un... Supónganse que yo tengo un átomo... A ver, vamos a compartir... Voy a dejar de compartir acá y voy a poner un ejemplo. A ver si me sale la patriada. Ahí estamos. Ahí está. ¿Se ve el paint de mi computadora? Sí, sí. Bueno, pará. Voy a agrandar un poco esto. Supónganse que yo tengo un átomo, ¿no? Que tiene
vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Acuérdense que les dije que esto se da en átomos grandes, no en átomos chicos. Acuérdense. Les estoy poniendo un ejemplo. ¿Cuántos voy ahí? 2, 4, 6, 7. Bueno. Supónganse que yo tengo este núcleo. A ver. 3, 4, 6, 7. Ahí está, sí, bueno, vamos a poner este núcleo. Y yo tengo que este es un protón. Y este es un neutrón. Y este es un protón. ¿Sí? Así, con esto no se lo van a olvidar más. Y este es un neutrón. Y este es un neutrón también. Y este es un neutrón. Este es un protón. A ver, tengo 3 y 4, ¿no? Sí. Y ahora quiero tener uno más. Pará. Uno más quiero tener. Y ahora quiero tener otro neutrón. Voy a ir a... ¿Cómo se escribe acá? Acá está. Y acá tengo otro neutrón. ¿Qué tengo más acá? ¿Neutrones o protones en este núcleo? Todo esto es un núcleo. ¿Qué tengo más? ¿Neutrones o protones? Neutrones, ¿no? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 neutrones y tengo 3 protones, ¿no? Sí. Hagamos de cuenta que es un núcleo grande, no que es un núcleo chiquitito. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Ahora, hay una forma, ¿se acuerdan que yo les dije que la radioactividad se produce cuando hay una diferencia en la cantidad de protones y neutrones, ¿verdad? El núcleo siempre quiere tener, el núcleo siempre quiere estar estable, siempre quiere tener la misma cantidad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo puede hacer este núcleo? ¿Cómo puede hacer este núcleo para estar estable? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puede hacer? Y ahí no es cuando elimina las partículas. Y pero, mirá, yo acá tengo, ¿Bebiéndole, uno... profe? ¿Cómo? ¿Bebiendo? ¿Cediendo? Claro, tiene tinta. ¿Cediendo qué? A ver. Si tiene tres protones y 5 neutrones para equilibrarlo, balancearlo, que los neutrones le cedan. Sacar un neutrón, por ejemplo. Bueno. Por ejemplo, sacar un neutrón. Pero mirá lo que pasa. Si yo saco un neutrón... Ah, ya. Me quise hacer el canche. Si yo saco un neutrón... Como tratar de igualarlo, pero no sé si... Pero mirá, si yo saco un neutrón, me quedan 4 neutrones y 3 protones. Sí. ¿Sabés cuál es la solución? ¿Cuál? Que un neutrón diga, bueno, listo, dale muchachos, yo me inmolo. Yo me transformo. Yo que soy neutrón, me transformo en protón. Pará. Ahí está, pará. Yo que soy neutrón, me transformo en protón. ¿Sí? Que un neutrón se transforme en protón. Y si un neutrón se transforma en protón, mira, tengo 4 protones y 4 neutrones. ¿Se entendió? Sí. Ahora, lo más importante. ¿Cómo es eso, Gustavo, de que un protón... Pará.
¿Cómo es eso de que un protón se transforme en neutrón? ¿Qué tiene que pasar para que un protón se transforme en neutrón? Bueno, yo les dije que tanto los protones como los neutrones, irrompibles, elementos cerrados, bolas de billar, sino que estaban formados por quarks, ¿sí? Adentro estaban formados por mini partículas que estaban formadas por energía y que podían llegar a tener una modificación, porque toda la energía se puede modificar. Bueno, entonces, cuando yo tengo una emisión beta negativa, es porque un neutrón se convierte en protón, ¿sí? Y emite una partícula beta negativa o negatrón. ¿Vieron que yo les dije que cada protón y neutrón estaba formado por quarks? Sí. Bueno, los quarks también tienen carga positiva y negativa. Pero ¿qué pasa? El neutrón está equilibrado. Y un neutrón está equilibrado, por eso se llama neutrón. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Bueno, pero yo no necesito que esté equilibrado y que sea neutrón. Yo necesito que esté positivo, porque necesito que sea positrón, que sea protón, ¿o no? ¿No necesito que se transforme en protón? Sí. Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir a este neutrón? Che, deshacete de un pedacito tuyo que sea negativo, porque si vos te deshaces de algo que sea negativo, vas a quedar positivo. ¿Entendés? Bueno, esa partícula que se desprende del neutrón, que tiene carga negativa, se va a llamar negatrón. Y el neutrón que quedó se va a llamar protón. A partir de ahora va a ser un protón. ¿Por qué? Porque quedó positivo. Se desprendió de algo negativo y quedó positivo. Esa partícula se va a llamar negatrón. ¿Y qué tamaño va a tener el negatrón? El mismo tamaño que un electrón. El mismo tamaño. ¿Por qué no le decimos electrón? Entonces, bueno, porque hay que diferenciar que es una emisión radioactiva producto de la desintegración de un neutrón. No es un electrón que está en la corteza. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el caso inverso? Cuando tenemos más protones que neutrones. Bueno, ahí tiene que decir un protón, che, ahora me toca a mí. Me voy a convertir en neutrón, ¿sí? Pero un protón es positivo. ¿Cómo hace para convertirse en neutrón? Bueno, fácil. Tiene que deshacerse de una carga positiva. Porque si el protón es positivo y se deshace de una carga positiva, va a quedar neutro. Va a deshacer el protón para transformarse en neutrón, se llama, y va a tener el tamaño de un electrón, pero la carga va a ser positiva, no negativa. La del negatrón y la del electrón eran negativas. Esta va a ser positiva. ¿Se entiende? Va a tener carga positiva. Bueno. ¿Se entendió? Esa va a ser la emisión beta. La emisión beta puede ser emisión beta positiva. ¿Cuándo va a ser emisión beta positiva? Cuando un protón se transforma en neutrón. O la emisión beta negativa. ¿Cuándo va a ser emisión beta negativa? Cuando un neutrón se transforma en protón. ¿Listo? Sí. ¿Seguro? Yo sé que ahora a simple vista no, pero esto si lo procesan, después me pueden preguntar la clase que viene, que todavía tenemos una clase más antes del examen. Ahora bien, a todo esto hay radiación en el núcleo que se produce sin que se emitan partículas. Se llama radiación no particulada. Por ejemplo, los rayos X son radiación no particulada, solamente que a diferencia de los rayos gamma, no vienen del núcleo. ¿Sí? Los rayos gamma vienen del núcleo, los rayos X vienen de la corteza. ¿No? ¿Anaí? Sí.
Sí. Bueno. ¿Y de dónde viene esa radiación, esos rayos gamma? ¿De dónde vienen? ¿De dónde creen ustedes que vienen? ¿De qué parte del núcleo? Que viene del núcleo ya lo sabemos. Pero Pero no. ¿de qué parte del núcleo? Ah, ¿Y puede ser de los protones? ¿Por qué decís de los protones? Y porque pensaban que los quarks son energía y si están emitiendo energía, Pero los neutrones también tienen quarks. pero están neutros. No, pará. El neutrón está neutro en sí, pero los quarks adentro del neutrón no están todos neutros. ¿Tienen carga o no? No. Les voy a decir, los rayos gamma vienen, ¿se acuerdan cuando yo les dije que tanto los protones como los neutrones adentro se movían y trataban de llegar a una estabilidad? Es como los melones cuando van adentro de una carreta. ¿Qué van? Al principio los cargan así nomás, pero después van en la carreta y los melones se van acomodando, ¿no? Se van poniendo, se van acomodando. ¿Viste que cuando vos cargas un frasco lleno de maní, que vas haciendo así al frasco para que los maníes se vayan acomodando y vayan entrando cada vez más? ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo que estoy poniendo? Sí, de esa forma liberan la energía de enlace que decía hoy. Bueno, de esa forma se corren, y como se corren y entre ellos están agarrados, liberan energía. Esa energía de enlace, que se llama fuerza fuerte, le dicen los gallegos, fuerza fuerte o fuerza de enlace o fuerza Se nuclear. escucha muy chilloso, no llego a escuchar bien. Ahora, justo cuando está hablando. A ver, y no sé ya qué hacer, chicos. A ver ahí, Ale. Ahí se escucha bien. Esa energía que une los neutrones y los protones del núcleo entre sí, cuando se mueven para tratar de estabilizarse, ¿sí? Cuando se mueven entre sí adentro del núcleo, cuando se mueven los protones y neutrones, libera energía. Esa energía son los rayos gamma. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿estamos ahí? sí. Pensé que me estabas mirando. Bueno. ¿De qué? No estoy mirando a nadie porque estoy mirando las diapos. No te tengo, Franco, a ver, pará. Ahí te tengo. Estoy bien. Bueno, paso entonces. Entonces hay tres tipos de emisión, o cuatro si quieren. La alfa, la beta positiva, la beta negativa y la gamma. Tres son particuladas, que son la alfa, la beta positiva y la beta negativa, y una es no particulada, que es la gamma. Pero todas son ionizantes. Todas son ionizantes. Bueno, a ver, la radioactividad fue descubierta por el científico Becquerel en el año 1896. ¿Les suena esta fecha? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, Vanessa? Fue el año que se Que descubrió. lo habíamos visto y no, de que tengamos en cuenta esa fecha. Y que en el 95 se descubrieron los rayos X, después Eso es lo más importante. En el 95 se descubrieron los rayos X, un año después se descubrió la radioactividad y un año después se descubrió el electrón. ¿Sí? 1897 se descubrió el electrón. Entonces, ¿qué pasó? Becquerel murió en realidad sin poder disfrutar de su fama, porque estaban en el año 1896, un año después de haberse descubierto los rayos X, estaban todos obnubilados con las rayos X y haciendo pruebas con rayos X, con tubos, con esto, con el otro, y nadie le dio bola al pobre Becquerel, que había experimentado con una película fotográfica a la que le puso uranio y potasio arriba. O sea, él se olvidó en realidad uranio y potasio arriba de una película fotográfica. Después vio, cuando la reveló, que había unas manchas, ¿sí? Unas manchas. Que es
que es el efecto fotográfico en realidad. Nosotros lo conocemos como efecto fotográfico para los rayos X, ¿sí? Una de las propiedades de los rayos X. Ahora, ¿qué pasa? Dijo, ¿será eso o será que le dio luz? Entonces agarró, oscureció toda la habitación, puso la película fotográfica, le puso de nuevo el uranio, lo cerró, lo tapó, lo metió dentro de un cajón, cerró la habitación, la oscureció toda, pasaron 3 días, salió, lo reveló y volvió a ver las manchas fotográficas. Entonces se dio cuenta que había descubierto un nuevo tipo de radiación y que como no era emitida por ningún tubo ni por ninguna radiación electromagnética inducida, era un tipo de radiación nuclear, es decir, producida por el mismo elemento. ¿De acuerdo? Esto en ese momento no tuvo demasiada repercusión, ya les explico, porque estaban todos obnubilados con el tema de los rayos X. Luego los esposos Curie empezaron a experimentar con el polonio y el radio, ¿sí? Pero en realidad, y ahí ganaron los 2 premios Nobel, por lo menos Curie 2 premios Nobel, Marie Curie 2 premios Nobel, pero no, el verdadero descubridor de la radiación fue Becquerel, ¿sí? Ahora que voy a cambiar de foto. Bueno, hay una fórmula que se llama la ley de la constante universal de la radioactividad, de la radiodesintegración, que es esta fórmula. No es importante en este momento que la sepan, pero se las tengo que explicar para que después entiendan de dónde viene todo lo que les voy a comentar. La radioactividad en realidad es, ya saben, bueno, entonces, la ley de la es una ley que en la cual la constante expresa el porcentaje de átomos, o sea, la cantidad de átomos en porcentaje, es decir, tanto por ciento, tanta cantidad de átomos, que se desintegran por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, uno mide la radioactividad. ¿Cómo mide la radioactividad uno? ¿Cómo dice, hay tanta radioactividad? Bueno, porque en realidad dice, los átomos se están desintegrando a una velocidad de tanto por ciento por tanta cantidad por unidad de tiempo. Es decir, un 10% de átomos por hora, por ejemplo, ¿sí? Por eso vos podés medir la radioactividad. Ahora, esa radioactividad que vos podés medir, en realidad la podés medir sabiendo algunos datos, ¿sí? Y uno de los datos más importantes que vos tenés que saber para poder medir ese tipo de radioactividad es la constante de desintegración, ¿sí? La constante de desintegración se representa con la letra lambda. Esto que está, que es un palito así, acostado y después otro ahí al costado, significa la letra lambda, ¿sí? Y es la característica de cada nucleótido radioactivo, ¿sí? Bueno, la fórmula es esta, pero ustedes ahora no se aprendan la fórmula, esperen un poco, o sea, entiendan, lo primero que tienen que entender, o lo más importante que tienen que entender, es que cuando ustedes tienen que medir radioactividad, lo que van a medir es el porcentaje de átomos, entiendan esto, o anótenlo si quieren, el porcentaje de átomos que se desintegran, ¿sí? ¿Por qué se desintegra un átomo? Porque quiere estar estable. Entonces, el porcentaje de átomos que se desintegran para llegar a una estabilidad, ¿sí? Por unidad de tiempo. Es decir, tanto por ciento de átomos por segundo, tanto por ciento de átomos por hora, tanto por ciento de átomos por día,
tanto por ciento de átomos por año, ¿sí? ¿Entiende eso? ¿Por qué se desintegra un átomo? Y bueno, se desintegra para, en realidad, llegar a una estabilidad. ¿Por qué llega a una estabilidad? Y porque porque se transforman protones en neutrones, o neutrones en protones, o porque se expulsan partículas alfa, o porque se reacomodan los protones y los neutrones dentro del núcleo y se emiten radiaciones beta. ¿Se entiende eso? Bueno. Entonces, a ver, la radioactividad tiene un periodo que se llama el periodo de semidesintegración. ¿Sí? La radioactividad tiene un periodo que se llama el periodo de semidesintegración, que es el tiempo que se necesita para que se desintegre la mitad de los átomos radioactivos existentes en el instante inicial. Supónganse que explota Chernobyl, ¿sí? Supónganse. Entonces, hay muchos átomos radioactivos, ¿sí? En el instante inicial yo voy a tener el 100% de los átomos, 100% de los átomos radioactivos a su máximo nivel, es decir, lo más inestable posible, ¿no? Lo más inestable posible, ni bien explotó. Ahora, cuando esa cantidad de átomos inestables se convierte en el 50%, ¿sí? Cuando el 50% de estos átomos se estabilizaron, ¿sí? ¿Se entiende, Nico? Cuando el 50% de estos átomos se estabilizaron, yo voy a tener lo que se llama el primer periodo de semidesintegración. Cuando este 50% se transforma en la mitad de los átomos radioactivos, yo voy a tener el segundo periodo de semidesintegración. Cuando este se transforma en la mitad, voy a tener el tercero. ¿Se entiende? Puede ser que eso en otro lado, no, capaz que no, mira, no sé si estoy en el Instagram, capaz de ser. Puede ser que en medio o un cuarto, como que lo va desintegrando por tiempo, en medio, un cuarto. Claro, pará. Suponete que yo acá tengo, para medir la radioactividad se utilizan dos unidades, en realidad el Curie y se utiliza el Becquerel. Ahora la que se utiliza es el Becquerel, pero todavía nosotros seguimos midiendo por Curie. Suponete que a mí me traen una muestra radioactiva, ¿sí? Esta botella es radioactiva, ¿sí? Esta botella que Franco dice que tiene el sorbete quebrado adentro es radioactiva, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tiene una actividad, ni bien la terminaron de hacer, de 100 milicurie. O más fácil, de 100 curie. Tiene una actividad de 100 curie. ¿Está bien? Bueno. Si yo tengo la mitad de esta botella, ¿sí? Si pasa un tiempo considerable porque esta botella, a ver, puede tener 100 curie porque está formada por un elemento radioactivo que tarda un determinado tiempo en desintegrarse. Supónganse que el elemento radioactivo que forma esta botella tiene un tiempo de desintegración de 1 hora. ¿Sí? Supónganse que tiene 1 hora. Entonces, si yo, cuando me la dan, tengo 100 curie, a la hora, ¿cuántos curie voy a tener? Pues la mitad, bro. La mitad, 50. La mitad, 50. 50. Y a las 2 horas, ¿cuántos curie voy a tener? ¿Te dice el 25% o los 3? 25 curie voy a tener. 25 curie. Y a las 3 horas, ¿cuántos curie voy a tener? 12,5. ¿Pero por qué? Porque yo acá tengo un elemento que se desintegra, ¿sí?
que tiene un 50% de desintegración por cada hora. Pero yo tranquilamente puedo tener un elemento que se desintegra a su 50% cada 5 horas, en vez de cada hora. Entonces, si yo acá tengo 100%, 100 Curie, ¿cuántas horas van a tener que pasar para que yo tenga el 50% de este elemento? No, yo te dije que se desintegra cada 5 horas. Ah, A las 5 horas. 5 horas. ¿Y cuánto voy a tener que pasar, cuánto tiempo voy a tener que pasar para yo tener el 25% de este elemento? 10 horas. 10 horas. 10 horas, exactamente. ¿Se entiende ahora? Sí. O sea Bueno. que lo que varía es el tiempo. Lo que varía es el tipo de elemento que yo tengo, ¿sí? El tipo de elemento que yo tengo, la cantidad de átomos, el porcentaje de átomos que se desintegran por unidad de tiempo, ¿sí? Que va a ser lo que me va a dar el periodo de semidesintegración. ¿Por qué semidesintegración? Porque por cada periodo yo voy a tener el 50% de la actividad que me dieron inicial. Entonces, profe, la primera hora, por ejemplo, sería el periodo donde más se desintegra y luego va disminuyendo, digamos, esa rapidez con la que se desintegra. Y bueno, la verdad es que si vos lo medís, claro, la curva, vos vas a tener una desintegración mucho más fuerte al principio que después, claro, sí, eso tenés razón. Pero bueno, pero el porcentaje, sí, pero el porcentaje es siempre del 50%, si te pones a fijar. ¿Qué, Ale, qué decías? No, que se me vino lo de Chernobyl que dijo que puede ser que en 100 años recién decían que la... En más, sí, en Chernobyl no, estamos jodidos. Bueno, ahora, bien, eso es el periodo de semidesintegración. A cada periodo de semidesintegración de los cuales yo conozco el tiempo que va a tardar en semidesintegrarse, lo llamo vida media, ¿sí? Fíjense, si yo acá tengo la muestra total, ¿sí? La muestra total, o sea, todos los átomos, ¿sí? Todos los átomos irradiando. Si yo acá tengo la muestra total, pero sé que voy a tener un periodo de semidesintegración a los 25 años, ¿sí? Que a los 25 años voy a tener el primer periodo de semidesintegración, esta sustancia se dice que va a tener una vida media de 25 años. ¿Se entiende? ¿O va de nuevo? Va de nuevo. Va de nuevo. Toma dos. Toma dos. Sí, Si yo acá tengo una sustancia radioactiva que sé que recién va a tener su primer periodo de semidesintegración, ¿sí? A ver si te lo muestro acá. Yo sé que va a tener su primer periodo de semidesintegración acá a los 25 años, ¿sí? A los 25 años va a tener su primer periodo de semidesintegración. Yo voy a decir que esta sustancia radioactiva va a tener una vida media de 25 años. ¿Está bien? O sea, el periodo de semidesintegración me va a indicar a mí en qué momento voy a tener el 50% de los núcleos. Pero la vida media me va a decir a mí, en términos de tiempo, ya sea de años, de minutos, de segundos, de horas, de lo que sea, de tiempo, cuánto voy a tardar en tener la mitad de esos núcleos, ¿sí? Y eso lo voy a llamar vida media. ¿De acuerdo? Si yo acá, en vez de poner un porcentaje, 50%, y acá poner
periodos transcurridos pusiese 1 hora, 2 horas, 3 horas, en vez de 50% pondría primera vida media de 1 hora, segunda vida media de 2 horas, tercera vida media, ¿entendés? Sí. ¿Entiendes? Bueno, Sí. a ver qué sigue. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a dejarlo acá porque ya les estoy quemando la cabeza, me parece. Me conformo con que entiendan, sé que es un bolonqui bárbaro, ya sé, no hace falta que me lo digan, pero entiendan que una sustancia es radioactiva y que al ser radioactiva va a tratar siempre de estar en reposo. Y para estar en reposo tiene que emitir energía. Y esa energía que emite es radiación. Y esa radiación se va a poder medir en periodos de semidesintegración, ¿sí? Y esos periodos de semidesintegración, si vos los medís en unidades de tiempo, se van a transformar en vidas medias, ¿sí? La vida media de esto va a ser, el primer periodo de semidesintegración va a corresponder a la primera vida media, ¿sí? Vamos a dejarlo así. Me estoy volviendo muy loco. Es un capítulo para desarrollar tranquilos, con una cervecita, unos maníes, ¿no? Pero bueno, así virtualmente mucho no se puede. De para filosofar es esto. Pero no los quiero enloquecer, vamos a dejarlo hasta acá, pero necesito que lo lean y lo aprendan para la próxima, porque si no, no podemos seguir con el tema, ¿sí? Lo que sigue es un poco más explicado de lo que venimos viendo hasta ahora. Pero necesito que lo lean, ¿sí? No se olviden. ¿Quieren que les suba el PDF? Se lo subo mañana el Sí. PDF. Se lo subo hasta acá, porque yo les iba a subir todo junto después, pero si quieren se lo subo hasta acá y después les subo la otra parte. Sí, mejor así sacámoslo. Claro. Bueno, listo. Mañana se los estoy subiendo al campus. Bueno. Bueno, genial. Por ¿Sí? favor. Pero apréndanlo, por favor, por favor. ¿Cuántas hojas? Ay, no te escuché nada, ¿Cuántas Nati, hojas son ¿qué? más o menos el primero? ¿Cuántas hojas son? ¿Que lo ¿Este querés que vimos? imprimir? ¿Cuántas hojas son Deben- más o menos?